Good afternoon, good evening, good morning, my dear students, and welcome to today's video class. Well, in this opportunity, we're going to talk about the members of the family. We're going to divide them in different groups. That depends, obviously, about how related they are to us. And we're going to know the vocabulary to give a description or say something about your families. First of all, we are going to read this little description. Vamos entonces a leer esta pequeña descripción. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los miembros de la familia, de qué manera está compuesta la familia, cuáles son esas divisiones que hay y de qué manera podemos identificarlos. Dado el caso que nosotros debamos o tengamos o simplemente queramos dar una pequeña descripción acerca de los miembros de nuestra familia, entonces aquí encontraremos el vocabulario necesario para esto. So, we're going to read the description first of all. In this third learning activity, we are in number 3 right now. You will learn about useful language related to family members and likes and dislikes. These likes and dislikes are related to family, ¿ok? Aquí vamos a hablar un poco de gustos y esa palabra en español no es disgustos, es algo que no nos agrada, ¿sí? Pero está relacionado, por supuesto, con los miembros de la familia. Bueno, vamos entonces a empezar leyendo este pequeño temario, ¿sí? El cual nos dice lo siguiente. Talking about a family if you are related by blood ties. Entonces tenemos el primer grupo de familiares que son los familiares relacionados por lazos de consanguinidad. Es diferente, ¿sí? Next one we have talking about family if you are related by law. Vamos a hablar de miembros de la familia cuando estamos relacionados por lazos legales. Talking about family if you are related by religious ties. En este caso hablaríamos de los miembros de la familia relacionados por lazos de tipo religioso. Number 4 is family if you are related by unbriding. Vamos a hablar entonces en el número 4 sobre familia, si esta está relacionada a la crianza. Es diferente los lazos de consanguinidad a la crianza. Talking about family members, likes and dislikes, les vamos a hablar también acerca de lo que les gusta y lo que no les gusta a los miembros de la familia. O en su efecto, las palabras o el vocabulario que tenemos para poder expresarlo. So, the first one is the family related by blood ties. Entonces tenemos aquí en primera medida, nuestro primer cuadrito, la familia relacionada por lazos de consanguinidad, ¿sí? Tenemos entonces el vocabulario para poder describir este tipo de familia. The first one is mother. Mother means in Spanish, madre. Tenemos la primera que es mother, madre. Ocurre algo muy similar en español también, que, bueno, no todas las personas llaman a su mamá madre. Le dicen mamá o le dicen mami o le dicen ma. Sí, eso también ocurre en inglés. Algunas personas, sí, por supuesto, le dicen mother. Otros le dicen el diminutivo que sería mom, mom, que es como decir en español ma o mamá, ¿sí? Mom. Luego tenemos father. Father means in Spanish padre, padre. Pasa algo similar con lo que hablamos ahora del diminutivo para la mamá. También dicen papá o papi o pa. También dicen, muy similar en español.
Y un diminutivo para father could be dad. Dad, que sería como pa o papá. Y en el caso de papi, dirían daddy. Se escribe daddy con doble D. Daddy. Y se pronunciaría daddy. Para las madres también. A las madres se les diría mommy. Mommy, que vendría siendo el equivalente en español a mami. Right? Cuando vamos a hablar entonces en su conjunto de padre y madre, o sea, padres, decimos parents, parents. Y aquí sí voy a hacer esta aclaración con la palabra parents, because some people translate this one as a parientes. Lo digo porque muchas personas, o he visto algunas personas que traducen esta palabra como parientes. Cuando dicen parents, lo asumen, tal vez por una similitud fonética, dicen parientes, pero esa no es parientes. Para parientes hay otra palabra. Aquí es padres. Cuando decimos parents, padres. Luego acá tenemos hijo, se dice son, son. Hija, vimos acá que se dice daughter, daughter. Recuerden, el sonido de la R es muy fuerte en inglés, así que no lo podemos omitir. Daughter, daughter. Los británicos pronuncian diferente. La pronunciación que les acabo de dar de hija, daughter, es americana. Los británicos dicen daughter, daughter, daughter. Es como ellos pronuncian esa palabra, daughter, daughter. Ven que cambia y cambia bastante. Es un cambio fuerte. Debido a que la R en el inglés británico no suena tanto como suena en el inglés americano. Pues en el inglés americano es un sonido muy gutural, or parents, daughter, brother, grandmother. Sí, este tipo de sonidos muy guturales están en el inglés americano. En el inglés británico no suena tanto. Entonces ellos en vez de decir daughter, dicen daughter, daughter, daughter. Sería en el inglés británico. Y algo que quiero especificar con estas palabras, porque tenemos hermana, hermano, tía, tío, ¿sí? Nieto, nieta, abuelo, abuela. Quiero especificar y es que en inglés no son muy comunes los géneros. O sea, el inglés en general es muy neutro en muchos aspectos. En aspectos fonéticos, con algunos acentos, en algunas frases, es muy neutro. Y en el tema de los géneros también lo es. ¿Qué quiere decir esto? No es común, como por ejemplo en inglés, perdón, en español o en francés, que también se ve mucho eso, la división de palabras entre femenino y masculino. ¿Sí? Sin irnos más allá de otras cosas que se mueven hoy día en el mundo, la división de masculino y femenino no está muy marcada en inglés. Casi todas las palabras, casi, porque hay excepciones como lo estamos viendo acá, casi todas las palabras se utilizan para ambos géneros, ¿ok? Entonces, no es que se diga, por ejemplo, bombero, bombera. No, no, no. O que se diga profesor, profesora. No, esto no es común. En inglés no hay géneros. Sin embargo, hay excepción a la regla como en todo. Esta es una. Vemos aquí que no estamos utilizando la misma palabra para hijo y para hija. Hijo se dice son, hija se dice daughter. No estamos usando la misma palabra para hermana y hermano. Hermana se dice sister, hermano se dice brother. ¿Sí? Entonces vemos que hay una diferencia. Entonces quiero que tengamos en cuenta esto, que aunque sí, el inglés es muy neutro en tema de géneros para la mayoría de palabras, sí existen palabras que se dividen entre lo femenino y lo masculino. Luego tenemos tía. Tía se dice aunt, aunt. Tío se dice uncle,
uncle. Ya aquí vemos una palabra que no tiene género, que es primo o prima. Para decir primo o prima, cualquiera de los dos, se dice cousin. Cousin, no cousin, sino cousin. Cousin, primo o prima. ¿Qué quiere decir esto? Que la U no suena. Dice cousin. Ahí omitiríamos el sonido de la U. Abuela se dice grandmother. Y abuelo, grandfather. Para abuela y abuelo también hay ciertas palabras cariñosas. Por ejemplo, a la abuela se le puede decir abue o mamita, como aquí en Colombia se usa mucho esta palabra, o abuelita. Entonces, grandmother vendría siendo grandma. Grandma vendría siendo eso, como abuelita, como mamita, como esta palabra más suave, más cariñosa. Lo mismo pasa con abuelo, que se dice grandfather, se podría hacer un equivalente a español de abuelito, abue o papito, que se diría grandpa, grandpa, ¿ok? Grandpa, ese sí vendría siendo ese equivalente. Luego tenemos nieto, que se dice grandson, y nieta se dice granddaughter, ¿ok? Estos serían entonces los familiares relacionados por blood ties. Aquí les tengo la palabra. Blood ties, blood ties. Y se la estoy mostrando con el cursor del mouse. Blood ties means lazos de consanguinidad, ¿sí? O sea, como nuestros parientes más próximos, más cercanos. Bien. Aquí entonces lo que les explicaba hace un momento, ya en un lenguaje informal es común hacer abreviaturas o usar algunos diminutivos, pero recordemos que la informalidad en inglés tiene un contexto y es el contexto de la confianza. Cuando hablamos de lenguaje informal, es un lenguaje que solo podemos usar con aquellas personas que tengamos confianza. Por ejemplo, si usted tiene una amiga, un amigo, un conocido, una conocida, que también tiene una abuela, un abuelo, un papá, una mamá, esto no lo usaríamos con el abuelo de la amiga o con la mamá del amigo, a no ser que haya una relación muy cercana y existan lazos de confianza. Si no, no lo podemos hacer para no pasar por irrespetuosos. Siempre respetar, mantener las líneas del respeto. El lenguaje informal, como lo especifico acá, es un lenguaje que solo usamos dentro de un ambiente de confianza. ¿Ok? So it is common to use short forms to our relatives. Es común que se usen formas abreviadas para nombrar nuestros parientes. Ok, aquí entonces ya tenemos la palabra relative, relative, que es parientes, para que no vayamos a confundir parents con parientes, ¿no? Relative quiere decir parientes. Perdón. Aquí tenemos entonces las abreviaturas que utilizaremos con nuestros padres o nuestros abuelos, lenguaje informal, solamente en contextos de confianza. El diminutivo o la abreviación para madre sería mom, para padre sería dad, que vendría siendo mom como mamá o mami o ma. Dad, que reemplazaría a padre, y dad significaría papi o pa o apá o papá o como le digan, pues hay muchas formas acá en español. Tenemos la de grandmother, que es abuela, se le diría grandma, y grandfather, grandpa. ¿Ok? Estas abreviaciones serían las que utilizaríamos. In the number two, you're going to talk about if you are related by law. Aquí ya vamos a ver entonces si estamos relacionados no por blood ties, o sea, no por lazos sanguíneos, sino por lazos legales. Bueno, ¿cómo son esas palabras de lazos sanguíneos, lazos legales? ¿Cuáles son los familiares de lazos legales?
bueno, vamos a verlos a continuación. The first one is suegra. Suegra. Una suegra es una persona, es un familiar, ¿sí? El cual está relacionado a mí por lazos de tipo legal, no sanguíneos, legal. Entonces aquí sería suegra, que se dice mother-in-law. Luego tenemos suegro, que se dice father-in-law. Suegros, plural, se diría parents-in-law. Nuera se dice daughter-in-law, o si lo quiere decir británico, daughter-in-law. Yerno se dice son-in-law. Cuñada se dice sister-in-law. Y cuñado se dice brother-in-law. ¿Ok? Bueno, es muy similar acá las palabras con las que vimos anteriormente de los lazos sanguíneos de blood ties, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como verbos compuestos. Esto que ustedes ven acá en el vocabulario, lo que está en inglés, es un verbo compuesto. Vemos que esta ya es una palabra, mother, father, parents, daughter, son, sister, brother. Son palabras que ya tienen un significado por sí solas. Pero al agregarles el in-law, 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 al final de la palabra se convierte en un verbo compuesto. Y esa palabra que ya inicialmente tenía un significado, al convertirla en un verbo compuesto pierde su significado original y pasa a tener otro significado. O sea, un significado en común a la palabra que se le agregó. Law, esa palabra quiere decir legal o leyes, ¿ok? O derecho de área del conocimiento, no de derecho de la mano derecha, no, de área del conocimiento. Entonces, las leyes, lo legal, se dice law. Vemos que aquí se construyó un verbo a partir de dos palabras que por sí solas ya tienen un significado y se juntaron en una sola y pasaron a tener un significado en común. Entonces, es lo mismo de lo otro, pero cuando ya vamos a hablar de lazos legales, solamente le agregaríamos el in-law, ¿sí? Y con esto ya cambia el significado de nuestra palabra. Vemos cómo se aplica acá lo que les explicaba hace un momento de el género. Aquí se especifica muy bien suegro, suegra, nuera, yerno, cuñada, cuñado. Se especifica bien esto. Y hago el énfasis porque no es común en inglés ver este tipo de palabras. O sea, de palabras que estén divididas por género. Okay, number 3. So now we have here the family if you are related but religious ties. Aquí vamos a hablar entonces de estos familiares que están relacionados a nosotros por lazos religiosos. Lazos religiosos. Well, the first one is the good father. Good father, que sería padrino. Godmother, que sería madrina. Godson, que sería ahijado. Goddaughter, que sería ahijada. O sea, estos son los familiares que tenemos o con los que estamos relacionados desde los lazos religiosos. Padrino, madrina, ahijado, ahijada. Good father, good mother, good son, good daughter. ¿Ok? Bien. And here we are going to see the family that are related by upbringing. Aquí entonces también vamos a ver estos miembros de la familia que están relacionados a nosotros por crianza. Hacía la aclaración al inicio de que tenemos familia de sangre y tenemos familia de crianza. No todos los niños, que por supuesto es lo que tal vez se nos ha
inculcado del hogar ideal, padre, madre, hijos. Pero esto es algo mucho más relacionado con la fantasía. Aunque sí se ven hogares así, la composición familiar es muy diferente en nuestra sociedad. Nosotros vemos casi siempre o madres solteras o padres solteros o abuelas criando nietos o tíos criando sobrinos. No, es muy raro el hogar estructurado idealista que nos han inculcado porque casi siempre son hogares construidos desde otra perspectiva. Si a eso le sumamos que no solamente está la single mom o single father, o sea, la madre soltera o el padre soltero, algunas personas vuelven y rehacen su vida y pues ya se construyen hogares con padrastros, madrastras, hermanastras o hermanastros. Estos también tienen una descripción en inglés y también tienen su respectiva división según el género. Si vamos entonces a hablar acerca del padrastro, diríamos stepfather, stepfather, que es padrastro. Madrastra sería stepmother, stepmother. Hermanastra, stepsister, stepsister. Y hermanastro, stepbrother, stepbrother. Bien. Entonces aquí nosotros tenemos visualizado cómo llamaríamos estas personas o que están relacionadas a nosotros por crianza. Now we are going to talk about the family members' likes and dislikes. Well, how we can express that something likes, for example, to my brother, or something doesn't like to my sister, we have a specific vocabulary to do it. Vamos a ver entonces la forma que tenemos para hacer una descripción. ¿Descripción con qué? Descripción relacionada a los gustos y a los desagrados, a lo que no nos agrada, pero ya no desde el campo personal, sino además del campo personal, porque yo puedo hacer la descripción de lo que me gusta y lo que no, sino también cómo hacerlo desde la perspectiva de la otra persona. Ejemplo, si yo voy a decir, me gusta viajar, entonces que yo también pueda, por ejemplo, expresar, a ella le gusta viajar, a él le gusta viajar, a ellos les gusta viajar, o sea, a generar una descripción desde una tercera persona. Bien, aquí tenemos entonces este pequeño ejemplo que dice así. I like animals. You like basketball. I like cats. He likes animals. He likes basketball. She likes cats. Bien. Resulta que acá yo tengo estas oraciones en este recuadrito y sí, aunque ustedes no lo crean, esto tan cortitito son oraciones en inglés. Nosotros creemos o asumimos que hablar inglés es hablar estas extensiones gigantes de palabras tipo discursos enormes de 4 y 5 horas sin parar. No, yo hablo inglés cuando ya puedo decir una palabra como o una frase como I like animals. ¿Ya? Eso es inglés. Ya hablé en inglés. No necesito que sea muchísimo lo que deba decir. Con una oración pequeña yo ya estoy comunicándome en inglés. Estas oraciones entonces que nosotros vemos acá que son muy cortas, son oraciones que están en el tiempo presente simple. ¿Qué es el presente simple? Bueno, vamos a ir por partes. El presente simple es un tiempo gramatical. Tiempo gramatical. Los tiempos gramaticales los tenemos en todos los idiomas. En nuestro español también lo hay. ¿Sí? Pasado, presente, futuro. Usted puede hablar en pasado, puede hablar en presente y puede hablar en futuro.
cualquiera de estos tiempos usted puede hablar, se puede comunicar. Esto es común a todos los idiomas. Entonces, cuando hablamos de tiempos verbales o tiempos gramaticales, no lo asuma solamente con el inglés, porque nosotros en español también lo tenemos. En inglés, de manera específica, manejamos 8 tiempos gramaticales. 8 son los tiempos gramaticales que nosotros necesitaríamos aprender para poder comunicarnos de manera efectiva en el inglés. El tiempo presente simple es uno de esos 8 tiempos y es uno de los tiempos, como su nombre lo indica, simple. Present simple. Es relativamente fácil y esto se debe a varias cosas. Lo primero es que en el tiempo presente simple casi siempre puedo yo hacer oraciones cortas. No necesariamente tienen que ser unas oraciones muy largas y además hay una clave para nosotros poder aprender a manejar este tiempo y es que el verbo principal de mi oración siempre está en estado infinitivo. Bueno, pero profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Bueno, vamos primero. Identifiquemos qué es un verbo. Un verbo es una acción. Es eso. Comer, saltar, brincar, dormir, caminar, hablar. Esos son acciones. Esos son verbos, ¿sí? Un verbo es una acción. Eso lo vimos en una de las clases que les di de conceptos básicos. El verbo o la acción, esta acción a mí me aterriza mis oraciones. Cuando yo estoy hablando acerca de algo, yo siempre me guío, o la persona pues a la que me está escuchando, siempre se guía por mis verbos principales para poder armar la idea en su cabeza de lo que yo estoy comunicando. Entonces no es lo mismo si yo digo, ella a la escuela todos los días. Ella a la escuela todos los días. Bueno, aquí me hablo de ella y de la escuela todos los días, pero ¿qué pasa con eso? Necesito un verbo principal que me aterrice la oración. Ella camina a la escuela todos los días. Ah, aterricé completamente mi oración. Pasé de ella a la escuela todos los días a ella camina a la escuela todos los días. A través del verbo caminar, que está en su estado infinitivo, yo ya pude sacar una idea principal de lo que se está hablando, de lo que se está comentando. Y a mí me están comentando que ella camina todos los días a la escuela. ¿Bien? Entonces, por eso es que es importante conocer estos verbos y entender que tienen una función dentro de la composición lingüística. ¿Es complicado? No. Lo único que nosotros necesitamos saber son estos conceptos básicos. Después de que usted tenga un concepto básico frente a algo, no le va a quedar difícil componer las oraciones. En este caso, entonces, tenemos el verbo gustar. Como ustedes ven, está en todas. Like, likes, likes. Está en todas las oraciones que tengo acá. Pero yo veo algo diferente. Resulta que en estas oraciones que están en el primer recuadro, el verbo no tiene S. Pero si vamos a los que están acá en el segundo, estos últimos 3 sí tienen la S. Y esto se debe a algo que nosotros llamamos tercera persona. Resulta que en inglés hay una regla gramatical. Ustedes saben que las reglas gramaticales son como ese paso a paso que nosotros seguimos para poder componer una oración. La regla gramatical del presente simple me dice que para yo especificar que estoy hablando de tercera persona, debo de agregar una S al verbo principal que acompaña a la tercera persona. Pero ¿cómo es esto? Los pronombres personales o los sujetos, tú, yo, nosotros, ellos, you, I, we, they, estos pronombres personales o sujetos tienen una división. Están divididos en pronombres de primera persona y los de tercera persona. ¿Cuáles son los de tercera persona? Él, ella y eso. No más, para que no vamos a perdernos.
Pronombres personales de tercera persona. Él, ella y eso. He, she, and it. He, she, and it. Como a mí me dice la regla que yo tengo que especificar que es de tercera persona, me solicitan que agregue a mi verbo principal, en este caso mi verbo principal es gustar. Entonces me piden que a mi verbo principal, que es gustar, le agregue una S cuando estoy utilizándolo o conjugándolo con tercera persona. Por eso es que nosotros aquí vemos que en el pronombre de primera persona, I like, no lo tiene. Mientras que he likes, tercera persona, sí lo tiene. En primera persona, you like, no lo tiene. Nuevamente tenemos tercera persona, he likes. Primera persona, I like, no lo tiene. Tercera persona, she likes, sí lo tiene. Entonces, yo lo que tengo en cuenta es, cuando estoy hablando en tiempo presente simple, esto aplica solo para el presente simple. En una oración afirmativa, lo que debo de hacer, yo estoy afirmando que a él le gustan los animales, que a él le gusta el básquetbol y que a ella le gustan los gatos. Esto es una afirmación, yo lo estoy afirmando. Lo único que debo de hacer es, en esa afirmación, mi verbo principal, el que me está articulando mi oración, ese verbo al final le coloco una S. ¿Y cómo sé yo qué es mi verbo principal? Porque es que no tendría sentido si yo digo él animales, él basquetbol, ella gatos. No tiene sentido la oración. Necesito mi verbo principal que me articule. A él le gustan los animales, a él le gusta el básquetbol, a ella le gustan los gatos. ¿Ve? Ahí ya hay sentido en la oración. Entonces, lo que hago yo es tomar este verbo principal, si estoy en presente simple y hablando en tercera persona, lo único que hago es agregar una S a este verbo que me está acompañando mi oración. It is important to notice that difference between likes and dislikes, affirmative and negative forms. Es importante notar, existe una diferencia entre las preferencias a través del uso de las formas afirmativas y de las formas negativas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas pequeñas diferencias. Yo tengo acá dos ejemplos. Estos dos ejemplos son oraciones negativas, negative statements, negative statements, ¿sí se pronuncia? Estas oraciones negativas tienen la siguiente composición. Voy a leerlas primero y luego les explico cómo está aplicada aquí nuestra regla gramatical. En las negative statements, we have the first one, he does not like sports. He does not like sports. A él no le gustan los deportes. She does not like animals. She does not like animals. A ella no le gustan los animales. Esas serían las oraciones negativas. En este caso son oraciones que no contienen contracción. La contracción en inglés es una especie de abreviatura en la que yo elimino una vocal de determinada palabra para acortarla, ¿sí? En el inglés americano es muy famoso esto, eso es lo que se hace. Aquí tenemos entonces la forma para expresar gustos, likes, y aquello que no nos agrada tanto, ¿sí? Vamos a ver de qué manera con los siguientes ejemplos. Vamos primero con los afirmativos. Likes. She likes cats. Number 2. He likes chocolate. Bueno, es que ahí lo vemos como, ay, chocolate, pero acuérdense que estamos hablando en inglés. Se dice chocolate. She likes music.
He likes baseball. My dad likes poetry. Mm. A ella le gustan los gatos. A él le gusta el chocolate. A ella le gusta la música. A él le gusta el béisbol. A mi papá o mi papi o a mi pa le gusta la poesía. Bueno, pero hace un momento nosotros habíamos hablado acerca de que cambiaba en cierta medida la estructura cuando hablamos de negativo, de afirmativo, de cómo es esto. Sí, resulta que yo tengo dos formas para expresar una oración. Yo puedo expresarla a través del verbo principal de manera directa o lo puedo hacer a través del uso de un auxiliar. Los auxiliares son aquellas palabras en inglés que llegan, como su nombre lo indica, a auxiliar, llegan a ayudar la oración. Y esto porque hay algunas situaciones en el inglés que todavía siguen siendo debate en academias, en instituciones, a nivel internacional, muchas cosas, sobre qué tanto la cultura ha modificado las normas gramaticales. El tema de estar haciendo contracción constante de las palabras ha desmejorado un poco lo que es la construcción de las oraciones. Por lo tanto, nosotros utilizamos auxiliares que son una especie de relleno. No es más que eso, ¿sí? Los auxiliares no tienen traducción cuando están en su función de auxiliar, no tienen traducción. Existe un auxiliar diferente por cada tiempo gramatical, lo que quiere decir que si tenemos 8 tiempos gramaticales, tenemos 8 auxiliares diferentes y casi siempre los auxiliares están presentes en oraciones negativas y preguntas o interrogaciones. Ah, no quiere decir que en afirmaciones no lo hay. Por supuesto que están. Pueden estar en la afirmación si la respuesta es corta. Si es, por ejemplo, una pregunta de sí, no, puede estar allí presente, pero casi siempre es común en las oraciones negativas y en las interrogativas, como es el caso que tenemos aquí. Yo tengo en mi primer ejemplo de gusto que dice, she likes cats. Ella le gustan los gatos. Pero entonces si yo quisiera decir que a ella no le gustan los gatos, ¿de qué manera lo podría hacer? Lo haría de esta forma. A ella no le gustan los gatos, quedaría she doesn't like cats. She doesn't like cats. A ella no le gustan los gatos. Habíamos dicho entonces que entre una oración afirmativa y una oración negativa había cierto cambio y ustedes pueden ver que la estructura es un poco diferente. Tenemos el mismo sujeto, she, es el mismo pronombre y tenemos el mismo complemento, cats o gatos. Además tenemos el mismo verbo principal, el verbo like, gustar. Pero si ustedes ven, la composición es diferente y se debe a lo siguiente. Bien, cuando yo voy a negar entonces, a mí la regla gramatical me pide que debo utilizar un auxiliar. Dentro de ese auxiliar está la negación. En este caso, pasamos de decir does not, a decir doesn't, para que no vayamos a decir does. Esto no se pronuncia does, se pronuncia das, como D-A-S, das, tal cual así como lo escucharon. Does not, con la contracción entre el auxiliar y el negativo, pasó a ser doesn't. ¿Ambas son correctas? Yes. Puedo decirla de las dos formas. Yo si quiero puedo decir does not like, y eso sonaría muy británico, o puedo decirlo como lo dicen los americanos, doesn't like. Doesn't like. ¿Sí? Aquí quedó entonces ya la contracción entre el auxiliar does y la negación not. Pero además de esto, nosotros vemos que cambió la estructura del verbo principal. Miren que acá lo tenemos con ese, likes, pero en la negación no tiene ese. Está en su forma infinitiva, like.
O sea, así, tal cual, sin S, sin modificación. Bueno, pero si el profesor me acabó de decir que si yo hablo de tercera persona, debo agregar una S al verbo que lo acompaña. Sí, esto aplica para las afirmaciones. En la negación no es necesario ni en la pregunta. Y esto se debe a algo. Porque la S que acompaña el verbo en la afirmación ya está presente a través del auxiliar. Como ustedes pueden ver, la palabra does tiene S. Por lo tanto, ya mi auxiliar contiene la S, lo que repercute en que mi verbo ya no necesita la S porque ya está en el auxiliar. Entonces, mi verbo queda en su forma original. Quiere decir que yo hago la modificación del verbo principal agregando la S cuando el auxiliar no está presente. Ustedes ven acá que efectivamente tenemos el verbo like con S, likes, pero en ninguna parte de esta oración afirmativa está el auxiliar, lo que no ocurre con la negativa. Ustedes ven aquí que efectivamente tenemos el auxiliar dentro de nuestra oración. Por lo tanto, mi verbo queda en su estado original. ¿Bien? Lo mismo pasa con el resto. Aquí vemos que dice, he likes chocolate. Y así yo voy a decir, a él no le gusta, he doesn't like chocolate. Yo en afirmativo diría, she likes, y ese es el sonido de la S. She likes music. Ya cuando voy a pronunciarlo o decirlo de manera negativa, diría, she doesn't like music. He likes baseball. De una manera negativa diría, he doesn't like baseball. My dad likes poetry. My dad likes poetry. Aquí en esta sí nos cambió nuestro pronombre. My sister doesn't like poetry. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro verbo principal solamente tendría la S si no está el auxiliar presente. O sea, si yo estoy hablando únicamente en afirmativo, no estoy haciendo una negación, no estoy haciendo una pregunta, entonces no estaría, aquí no estaría presente la S en el verbo principal cuando es negación o pregunta. Si es una afirmación, sí estaría. ¿Aplica para los 8 tiempos gramaticales? No, aplica solo para el presente simple. Bien, para que tengamos eso presente. Bien. Eh, aquí nosotros tenemos esta conversación. Vamos a hacer esta conversación. Con esto ya finalizaríamos la clase. Esta es una conversación, está un poquito extensa, pero yo voy a ser muy práctico con ella. Y lo que quiero es que ustedes única y exclusivamente escuchen la pronunciación. Bien, ustedes van a seguir la lectura según la vaya haciendo y ustedes van a estar presentes, van a tener presente la pronunciación y esto es lo que ustedes van a comenzar en casita a ensayar, ¿sí? La conversación. ¿Por qué vamos a ensayar la conversación? Porque tenemos que empezar a hacer ejercicios de pronunciación, ¿ok? And you can do it at home. Lo puedes hacer en casa. Actually, you can look for videos on YouTube or any platform on internet. You can find a lot of material that can help you to improve that skill. Si ustedes, por ejemplo, necesitan o sienten la necesidad de mejorar pronunciación y todo eso, vamos a hacer todo lo posible para que dentro del curso, aunque es muy corto, pero hacemos todo lo posible para que dentro del curso ustedes lo logren. Sin embargo, yo siempre les hago la recomendación, busquen en internet, busquen en YouTube, hay mucho material allí
Y lo único que ustedes tienen que hacer es escuchar, escuchar y repetir, escuchar y repetir. ¿Para qué? Para que el cerebro se acondicione, pero no repetirlo como yo siento o deseo, sino como lo estoy escuchando. Esa es la clave de una buena pronunciación. No adaptar las palabras del inglés a mi acento en español, sino yo hacer el esfuerzo de adaptarme a esa pronunciación, o sea, tratando de copiar la pronunciación. Bien, vamos a hacerlo entonces de la siguiente forma. Yo voy a ir leyendo, voy a tratar de leer lo más despacio posible para que usted pueda ver la entonación y el ritmo de la palabra e intente copiarlo en casita. Tenemos entonces acá que nos dice, listen to the conversation between Johanna and Nicole. Escucha la conversación entre Johanna y Nicole. ¿Sí? Los nombres, así no tengan traducción, se les puede poner acento. No es lo mismo cuando usted le dice a un nativo, Johanna, a decirle Johanna, que sería como ellos lo pronuncian. No es lo mismo decirle Nicole, a decir Nicole, Nicole, que es como ellos lo pronunciarían. Entonces los nombres sí pueden ser transformados. Aunque siempre se ha dicho, no, el nombre propio no tiene traducción. Sí, que no tenga traducción no quiere decir que usted no le pueda poner un acento en el momento de pronunciarlo. ¿Bien? Entonces aquí empezamos la conversación. Just listen. Hi, Nicole. Look, I want you to meet my family. This is a nice photo of your family. Okay, next. Mom, Dad, Karen. Here is Karen. Hi, Karen. This is Nicole, my new friend. Friend, okay? Don't say friend. It's not friend, okay? It is friend. Friend. Hi, Nicole. Nice to meet you. Karen. Karen is my middle sister. Yes, I have a baby brother now. Hi, Karen. Nice to meet you too. Okay, these are my grandparents. Tell me more about your family. Yes, he is my grandfather, Pedro. He likes animals. That's great. It's your grandpa on the photo. No, this is not my cousin. Because she asking her, is this your cousin? And she responds, no, this is not my cousin. This is my brother Manuel. He likes basketball. This is my cousin, Charlie. He likes toys. Is he your uncle? Yes, he is my uncle Javier. He likes cycling. She is my aunt Lina. She likes horses. Are they your parents? Yes, my mother Cecilia, my baby brother Christian, and my father Oscar. Your grandmother is beautiful. What is her name? Her name is Zara. She is beautiful and she likes cats. And here you can see something. Ahí sería entonces la conversación. Aquí vemos nosotros que aunque ella está expresando con nombres latinos, nosotros le pusimos un acento. Y esto es porque asumimos que la persona nativa no conoce mucho nuestros fonemas. Cuando hablamos de fonemas, nos referimos a los sonidos de nuestras palabras.
a lo que ya nosotros en español estamos acostumbrados. No, en la mayoría de lugares o en estos países donde no se habla español, pues obviamente ellos no están acostumbrados a nuestros fonemas. Por lo tanto, cuando nosotros le ponemos un acento a esa palabra, les va a quedar a ellos como nativos mucho más fácil entendernos a nosotros. Si vemos acá en la conversación, nosotros podemos ver el uso, por ejemplo, de la regla que les expliqué de la S en tercera persona en afirmación. Pudimos además ver el vocabulario relativo a los miembros de la familia, ¿sí? Que estaba allí el primerito. Y además de eso, vimos las descripciones. ¿Por qué? Porque ella estaba describiendo lo que le gustaba a la familia, ¿sí? Cuáles eran los gustos. Entonces acá les voy a traducir al español para que pues entendamos un poco mejor el contexto, ¿cierto? Entonces acá la muchacha le dice, hola Nicole, hola, me está saludando, este es un saludo informal, quiere decir que son amigas. Hola Nicole, mira, look es mira, mirar. Mira, I want you meet my family. Yo quiero que conozcas mi familia, le dice aquí Johanna. Y Nicole le responde, This is a nice photo of your family. Esta es una foto muy linda de tu familia. Sí, asumimos por supuesto que es la foto de atrás donde aparecen todas las personas. Aquí lo que hace ella es llamar. Dice, Mom, Dad, Karen. Aquí ella llamó a estos miembros de la familia, llamó a la mamá, al papá y a la hermana. Aquí ella hace una pequeña presentación o descripción de Karen, la que acaba ella de llamar, y dice, Here is Karen, es, aquí está Karen, esta es Karen, ¿sí? Aquí está Karen. Y, y ella va a presentar a la amiga. Hi Karen, this is Nicole, my new friend. Le dice, hola Karen, o sea, llegó Karen, la saludó y le dijo, esta es Nicole, mi nueva amiga. Ya, entonces la niña, Karen, dice, Hi Nicole, nice to meet you. Hola Nicole, un gusto conocerte. Ya aquí lo que hace Johanna es hacer una pequeña descripción de quién es Karen. Y dice, Karen is my middle sister. Karen es la hermana del medio. Quiere decir que en Johanna la mayor, luego le sigue Karen y hay alguien más pequeño en la familia. Y esto lo corrobora, por supuesto, Karen cuando dice, Yes, I have a baby brother now. Sí, yo tengo un hermano pequeño, un bebé. Sí, es un bebé. Aquí entonces lo que hace Nicole es saludar a Karen. Hi Karen, nice to meet you too. El gusto es mío también, porque ella ya le había dicho un gusto conocerte. Entonces Nicole le responde, el gusto es mío también. Ya comienza ella entonces a generar otra descripción partiendo, por supuesto, de lo que Nicole pide. Nicole dice, Tell me more about your family. Háblame un poco más acerca de tu familia. Cuéntame. Este tell me more es cuéntame un poco más. Háblame un poco más acerca de tu familia. Entonces ella le dice, ok, como está bien. These are my grandparents. Estos son mis abuelos. Se está demostrándole los abuelos. Y Nicole le dice, that's great. Como, wow, qué súper, maravilloso, súper chévere. Y le pregunta, ¿Is your grandpa on the photo? ¿Está tu abuelo o tu abue o tu papito en la foto? Y Johanna le dice, Yes, he is my grandfather Pedro. Sí, él es mi abuelo Pedro. He likes animals. A él le gustan los animales. Luego ella pregunta, Is this your cousin? Es este tu primo? La descripción que ella está haciendo, ¿es este tu primo? Ella le dice, No, this is not my cousin. No, este no es mi primo. This is my brother Manuel. Este es mi hermano Manuel. He likes basketball. A él le gusta el basketball.
Ya luego, como ella había preguntado por el hermano, entonces, o por el primo, perdón, y ese no era, entonces ella ya le está mostrando, Johanna, ¿cuál es el primo? Ahí dice ella, this is my cousin Charlie, he likes toys. Este es mi primo, Charles, a él le gustan los juguetes. Luego le pregunta Nicole, is he your uncle? ¿Es este tu tío? Johanna le responde, yes, he is my uncle Javier. Sí, este es mi tío Javier. He likes cycling. A él le gusta montar bicicleta. Cycling es montar bicicleta. She is my aunt Lina. Esta es mi tía Lina. She likes horses. A ella le gustan los caballos. Luego le pregunta Nicole, are they your parents? Are they your parents? ¿Estos son tus padres? Y posiblemente le está señalando la foto. Y a esto responde Johanna, yes, my mother Cecilia. Sí, mi mamá Cecilia. My baby brother Christian, mi hermano, que es bebé, llamado Christian. And my father Oscar. Y mi papá Oscar. Luego aquí le hace la pregunta, Nicole, your grandmother is beautiful. Aquí le hizo una afirmación primero. Tu abuela es hermosa. What is her name? ¿Cómo se llama? Ella le hizo la pregunta. Ella le responde, her name is Zara. Su nombre es Sara. She is beautiful and she likes cats. Ella es hermosa y le gustan los gatos. ¿Bien? Entonces, esto es más o menos el tipo de palabras, de vocabulario, de frases que podríamos nosotros llegar a encontrar en una conversación. Vemos, por supuesto, que aunque es una conversación extensa, las oraciones no son muy largas. Son una serie de preguntas y respuestas afirmativas, respuestas negativas, algunas afirmaciones. Bien, pero ese es el vocabulario que tenemos entonces para el día de hoy. Hablamos entonces acerca de los miembros relativos a la familia y vimos esta pequeña conversación que nos va a servir, por supuesto, para hacer los ejercicios de pronunciación. So, my dear students, that's everything for today. I wish you have a wonderful start of week, and I will be here if you have any doubts. Remember that you can type me, send me a message, whatever you want. And I wish you the best for you and your family. See you in the next class. Muchas gracias a todos. Entonces, vamos a dejar allí para no saturarlos mucho. Gracias a todos por observar este video. Quedo pendiente de sus dudas, de sus inquietudes y por supuesto aquí estaré atento a responder lo que necesiten. Deseo que tengan una feliz semana y hasta la próxima clase.